De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el doctor constitucionalista Jesús María Casale, además es profesor universitario de la Universidad Católica. Correcto. Bienvenido, Jesús María. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí hablando ahorita de la constituyente, una cosa que ha dado mucho que hablar. Ahora, ¿qué se pretende con esto, una constituyente? ¿Será que la anterior tiene algunos déficits que se puedan complementar con esta? Bueno, ese es uno de los temas que preocupan, ¿no? Porque en este planteamiento que ha hecho el presidente de la República sobre una Asamblea Nacional Constituyente, uno de los primeros aspectos a preguntarse es si se justifica elaborar una nueva constitución, porque de acuerdo con la constitución vigente y el concepto mismo de Asamblea Constituyente, la vocación de ese órgano es elaborar una nueva constitución, pero realmente los problemas del país obedecen a la constitución. No creo que el presidente de la República considere que los problemas del país esencialmente se deben a que esta sea una mala constitución. Más bien uno podría decir que hay un logro importante en la Constitución de 1999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es que es hoy la constitución de todos los venezolanos. La defiende el chavismo como parte de un legado, la defiende también la oposición, la defiende la academia. Es decir, es una constitución que con sus defectos, sí, y que hay muchas críticas que se han hecho al respecto, pero es una constitución democrática y una constitución aceptable para el presente y también para un futuro político. O sea, quiere decir que en este momento la convocatoria que está haciendo el presidente está ajustada absolutamente a derecho, ¿no? No, o sea, en primer lugar hay un elemento contradictorio en la convocatoria porque el presidente dice, no se preocupen, no se trata de establecer una constitución nueva. Y él señala unos poquitos temas, que en realidad casi ninguno es tema de constitución, son temas de leyes, algunos ni siquiera son temas de políticas públicas, por ejemplo, tener una economía productiva, eso no se va a lograr economía productiva cambiando la constitución. Pero, aparte de esa contradicción de llamar un proceso originario que está ya como embozalado por el presidente de la República, que dice cuáles son los temas sobre los cuales esa asamblea va a discutir, hay una grave violación de la soberanía popular y del artículo 347 de la Constitución, porque quien puede convocar al poder constituyente es su titular, que es el pueblo. Y el pueblo tiene que aprobar las bases comiciales y las bases rectoras de la Asamblea Nacional Constituyente y lo aprueba a través de un referendo, una consulta al pueblo. De no hacer eso, ¿cómo quedaría esta situación? Bueno, no sería realmente una Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente tiene que emanar del pueblo en ejercicio de su soberanía a través de un referendo, como sucedió en 1999, y no es cierto el argumento que se está tratando de urdir en el sentido de que, bueno, como se hizo ese referendo en el año 99, ahora no habría que hacerlo, porque eso va en la naturaleza misma del concepto del poder constituyente. E incluso cuando uno lee el diario de debates de la Constitución, en las normas relativas a la Asamblea Nacional Constituyente, se da cuenta de que siempre las normas vigentes de la Constitución referidas a la Asamblea Nacional Constituyente fueron calcadas del proceso del 99. Se quiso reflejar allí lo mismo que se había hecho en 1999. El artículo 347 es casi textualmente la primera pregunta que Chávez sometió a consulta popular en referendo. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, establecer un nuevo ordenamiento jurídico y una democracia social y participativa? Es casi ¿Sí calcado, sí o no. Y luego las demás normas también reflejan lo que fue aquella convocatoria, solo que el constituyente decidió que no era necesario introducir tantas disposiciones al respecto para que fuera el pueblo mismo en su momento, y decían los constituyentes en aquel momento, algo que hoy puede parecer irónico, decían 100 años después. O sea, nunca esos constituyentes pensaban que en tan poco tiempo iban a plantear ellos mismos hacer una constitución totalmente nueva. Ellos decían, tal vez 100 años después, cuando el pueblo quiera hacer una nueva constitución, que él tenga la libertad de definir cuáles son sus reglas. Jamás se partió de este argumento ahora, digamos, infundado absolutamente, que quiere presentarse, de que el propio órgano del poder constituido va a definir las reglas, es decir, va a ser una constitución, una constituyente a su medida, y que se puede impulsar un proceso constituyente que esté a espaldas del pueblo. Entonces, en este caso, es condición sine qua non y constitucional que se convoque al pueblo a un referéndum aprobatorio, sería, de la Constitución. Un referendo donde el pueblo diga, mire, sí queremos una constituyente, porque el pueblo, por ejemplo, pudiera pensar que esta constitución es buena. El pueblo pudiera ser que la mayoría del pueblo considere, mire, estamos conformes con nuestra constitución, no estamos de acuerdo con que vayan a una Asamblea Nacional Constituyente que en su vocación está establecer una constitución nueva, o pudiera el pueblo pensar que hay temas más acuciantes, más preocupantes, temas prioritarios que deben atenderse, ligados a la situación económica, a la situación social, a la situación del sistema de salud,
a pues, toda esta problemática, incluso humanitaria, que se vive en el país, pudiera ser que el electorado mayoritario considerara que esos temas deben atenderse primero y no, digamos, y no introducir en el país en este momento una discusión constituyente artificial, porque los momentos constituyentes no se decretan. Se Los obedecen momentos a un momento constituyentes histórico, ¿no? responden a una fuerza histórica y esa fuerza histórica puede ser a veces una fuerza revolucionaria, como era un poco en el año 99. Se quería cambiar una situación política. La Revolución Francesa, pues. También la Revolución Francesa, a veces son fuerzas que invitan al consenso, por ejemplo la Constituyente colombiana. La Constituyente colombiana del año 90 fue una constituyente para el gran pacto social, para incorporar a exguerrilleros, al movimiento guerrillero M-19, incorporarlos a la vida política, es decir, que era un proceso constituyente que ellos mismos, cuando impulsaron su proceso constituyente, ellos decían que las constituyentes deben ser un tratado de paz, no una declaración de guerra. Y esa constituyente colombiana del año 90 fue un tratado de paz y se impulsó como un gran acuerdo nacional. Pero a veces también ha habido constituyentes como la de Fujimori, cuando él liquida el Congreso para tener luego un sistema político a su medida. Esta que se está convocando se parece mucho a esa, se parecería mucho a esa. ¿Tú crees que es un Fujimorazo? Solo que en aquel momento lo hizo Fujimori al inicio, ¿no? Al inicio de su gobierno, de su periodo. En este caso tendría mucho de Fujimorazo si mantiene ese talante excluyente, unilateral, sectorial corporativo, porque se está perfilando ya en el propio decreto de Maduro, se dice que tendrá dos fuentes de legitimidad o digamos de realización de elecciones, una de carácter sectorial y otra de carácter territorial. La de carácter sectorial pues pareciera apuntar en la dirección de una constituyente corporativa, orgánica, sectorial, por lo tanto contraria a la indivisibilidad de la soberanía, a la universalidad del sufragio, a la soberanía que corresponde al pueblo en su conjunto y que no puede ser fragmentada. Entonces, pareciera que todo ello con la finalidad de establecer reglas electorales a su conveniencia. Es decir, digamos que en un momento en el cual el pueblo está reclamando elecciones porque están pendientes de acuerdo con la Constitución. No olvidemos que de acuerdo con la Constitución hay que realizar elecciones de gobernadores, están pendientes desde el año pasado. Te iba a preguntar eso, el pronunciamiento que ha hecho el presidente suspende definitivamente todo el proceso electoral que está vigente, que se puede hacer en este caso. No debería ser así, pero pareciera que ese es uno de los objetivos principales. O sea, pareciera que uno de los objetivos principales de esta convocatoria es postergar las elecciones que están pendientes de acuerdo con la Constitución, como la elección de gobernadores, la elección de alcaldes debe hacerse este año. Alcaldes y también de los consejos municipales. Continuando con ese proceso, suponte que se impulsa el proceso constituyente, ¿pueden hacerse las elecciones de gobernadores y alcaldes en este año? Yo pienso que deben hacerse de inmediato las elecciones de gobernadores porque están pendientes constitucionalmente desde el año pasado. Eso sería, sería una violación gravísima de la Constitución. Sería una violación gravísima de la Constitución. Hasta tanto no se derogue la anterior, ¿no? Así es. Utilizar la Asamblea Nacional Constituyente simplemente como un instrumento para no hacer elecciones. O peor aún, para postergarlas, para luego hacerlas bajo otras reglas electorales que ese cuerpo constituyente pueda definir, que sería, digamos, un fraude mayor todavía a la democracia y a la Constitución. Colide esto con el artículo 5 de la Constitución, donde dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Sí, porque fíjense que en ese proceso de 1999, que luego inspiró otros procesos constituyentes, como fue el caso de Ecuador y de Bolivia, todos estos procesos respondían a un mismo modelo, a un mismo esquema. Era un esquema en el cual primero el pueblo tiene que manifestar que quiere la constituyente a través de un referendo. Luego se desarrolla el proceso y luego se hace un referendo al final para que el pueblo ratifique o no la nueva constitución. Esa regulación está ahora clarísima en la constitución ecuatoriana, en la constitución boliviana, con ambos referendos y en nuestra constitución está en sus principios que pesan más que alguna confusión literal, porque el 347 establece claramente que el titular del poder constituyente y quien lo convoca es el pueblo. Vamos a continuar hablando de ese tema en el próximo segmento, pero vamos a escuchar unas preguntas que nos hacen desde la calle. ¿Cuál es el espíritu de una nueva Asamblea Constituyente? De regreso a su programa Criterios. Recuerden escribirnos a la etiqueta Constituyentes en Criterios y al Twitter
@criterios_piso_gb. Jesús María, te hicieron unas preguntas de la calle. Bueno, la primera sobre el espíritu que debería tener una Asamblea Nacional Constituyente. Yo diría que, bueno, si el pueblo así lo estima, si el pueblo venezolano quisiera convocar una constituyente, lo que conviene al país en estos momentos sería una constituyente para la paz, una constituyente para la reconciliación, una constituyente que no fuera excluyente, que fuera más bien para el reconocimiento mutuo, como se planteó, decía, en Colombia, ¿no? Cuando ellos insistían en que la convocatoria de la constituyente y la propia constituyente debe ser un tratado de paz, no una declaración de guerra. Y en cambio aquí estamos viendo con preocupación que en el propio decreto, a pesar de que se dice que se quiere promover el reconocimiento mutuo, pues el decreto deja al pueblo a espaldas del proceso y es excluyente de entrada también en los criterios sectoriales que anuncia. O sea, veo con preocupación que va más bien la forma en que se está manejando este proceso puede conducir a una mayor conflictividad, a una mayor división del país. Y en cuanto a la otra pregunta sobre una consulta sobre la legitimidad de Maduro, bueno, tiene razón quien hace la pregunta, porque tal como se está planteando esta constituyente, uno de sus objetivos fundamentales, que por lo menos a juzgar, ¿no?, por el decreto del presidente, el objetivo fundamental no sería que se haga un cambio radical de la Constitución, porque el objetivo fundamental pareciera ser es un objetivo político de, por un lado, evitar las elecciones, que es un poco a lo que se refiere el oyente, ¿no? Se refiere pues a que debería hacerse una consulta sobre la legitimidad de las autoridades y para eso son las elecciones, para evaluar periódicamente la gestión gubernamental y que el pueblo se pronuncie. Ese es el ejercicio de su soberanía y hay elecciones de gobernadores pendientes que han debido realizarse desde el año pasado y esas elecciones, junto con las elecciones municipales, pretenden ser ignoradas a través de esta convocatoria. Aun cuando no sabemos las bases comiciales, ya está planteado que son 500 constituyentes que van a ir. ¿Eso no dificulta o qué mecanismo pudieran hacerse? Porque 250 van por sectores y 250 ampliamente, ¿no? O sea, pero hay quien dice que en ese mecanismo se restringe el voto popular. ¿Cuál es tu criterio? Sí, bueno, ese es un elemento muy preocupante porque efectivamente ya de entrada el propio presidente de la República está prefigurando la constituyente. O sea, él está definiendo cuál es la constituyente que él quiere tener. Eso es evidentemente antidemocrático, antirrepublicano, porque tiene que ser un proceso democrático el que permita la expresión del poder constituyente. Y ese proceso democrático es, por un lado, en virtud del referendo, pero incluso ese referendo en el cual el pueblo se manifieste debería estar precedido también de una amplia discusión de distintos sectores al momento de elaborar las bases. Ahora, lo que está planteado ahora aparentemente es que el presidente va a imponer su concepción de la constituyente y su constituyente. Y de acuerdo con esa posición que ya ha adelantado el presidente de la República, habría un número grande de miembros, de los cuales probablemente la mitad tendrían un carácter sectorial por sectores. El decreto que ya se publicó dice que no entra en estos detalles. El decreto más bien lo que señala de manera muy general es que habrá una parte de la conformación que será territorial, con base en la unidad política primaria. No llega a mencionar al municipio, pero apuntaría en la dirección de que habría una elección a nivel municipal o micromunicipal. Y por otro lado vendría otros constituyentes que se elegirían por carácter sectorial, por sectores. Pero es posible ir a una elección de tantas personas si a través de esos mecanismos. Bueno, no, digamos, si efectivamente fuéramos a una constituyente seria, de lo que es una verdadera constituyente, pienso que un número de 500 miembros es un número excesivo, porque haría el cuerpo difícilmente manejable, y por otro lado debería en todo caso preservarse ese principio de universalidad del sufragio, ¿cómo sería, unidad del pueblo, cómo debería ser la unidad elección? de la soberanía popular. Bueno, la elección es una elección donde, si queremos aludir a criterios territoriales, hay unos criterios que están en la Constitución y es el del carácter federal del Estado. Como el Estado es federal, y al ser un Estado federal se parte de que hay una doble estatalidad, la del nivel nacional y la del nivel de los estados, es razonable que se configure un sistema electoral donde existan circunscripciones estadales. Y sería muy importante también establecer a nivel nacional una aplicación del principio de representación proporcional. Porque, claro, todo depende de la concepción de constituyente que se tenga, democrática o no. Que aún no se sabe. No, ya se van anunciando pasos en la dirección de una constituyente no democrática. Pero si se quisiera rescatar, reconducir eso, y quisiéramos reconducir esto hacia una asamblea constituyente verdaderamente democrática y con un ánimo de reconciliación,
pues es muy importante el principio de representación proporcional, para que todas las fuerzas políticas, todas las expresiones que están en la ciudadanía sobre la opinión política estén reflejadas de manera proporcional en ese cuerpo constituyente, que luego la discusión que allí se dé sea la que pueda reflejar de manera más fiel las opiniones que tiene la ciudadanía respecto de los grandes temas del país. O sea, no olvidemos que hablar de constituyente, esa es la decisión pública más trascendente que puede tomarse, porque la decisión de la constituyente es la de la definición política. Allí un país dice lo que quiere ser en términos político-institucionales. Pero es que se está precisamente a lo que va, pues, a una definición política del país. Entonces, esa decisión, que es la más trascendental que puede tomarse, ¿quién debe tomarla? El soberano. Y por eso en la teoría constitucional, cuando se explica el tema del poder constituyente, se dice, ¿quién es el que impulsa y quién convoca el poder constituyente? El titular del poder constituyente. El titular del poder constituyente, según dice la Constitución, no es el presidente de la República, ni es el titular de la soberanía. El titular del poder constituyente es el pueblo. El presidente puede tener la iniciativa, como existe la iniciativa de las leyes. El pueblo tiene iniciativa de las leyes junto con determinados organismos públicos. Pero ¿quién aprueba la ley? La Asamblea Nacional. El presidente tiene la iniciativa de la constituyente, de la convocatoria. Pero ¿quién convoca? El pueblo. El pueblo. Es lo mismo. O sea, eso es un concepto constitucional muy claro. El de la iniciativa es un impulso para que otro tome una decisión. Son dos niveles, dos pasos diferentes, la iniciativa y la decisión. El presidente tiene la iniciativa, ¿cómo no? Él tiene la iniciativa, pero la decisión de si vamos a una constituyente o no, que es ese momento más trascendental en la dinámica político-institucional, esa decisión tiene que tomarla el pueblo, claro, como titular del poder constituyente. ¿Qué diferencias existen así puntuales entre lo que fue la constituyente del 99 a esta que se está planteando? Bueno, que en aquella constituyente la idea base fue la idea democrática. Se quiso insistir en la necesidad de que fuera un proceso democrático. Y eso ha dado lugar, por cierto, en el constitucionalismo latinoamericano, a que se estudien estos procesos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, como una corriente de constitucionalismo democrático con el antecedente colombiano, que fue también muy importante. Siempre bajo esa premisa de que el pueblo pueda, como dueño de su proceso, expresarse y decidir que él quiere constituyente y luego aprobar la Constitución a través de referendo. Que esto es un aporte fundamental a partir de la Constitución venezolana. No ocurrió así en el caso colombiano, pero a partir de la Constitución venezolana quedó también establecido ese principio que se recoge en la Constitución de Ecuador, que se recoge en la Constitución de Bolivia, al final tiene que someterse a referendo. ¿Pudieran saltarse esos pasos, por ejemplo, el referéndum, y sería legal? Bueno, entonces fíjense, eso ya sería como el círculo cerrado, ¿no? Es decir, entonces implica que un órgano del poder constituido hace su constitución a espaldas totalmente del pueblo. Ni lo consulta al comienzo, ni lo consulta al final. Entonces esa constitución ya desapareció la democracia allí. Y desapareció la constitución, porque volvemos a lo que decíamos. Hoy en día tenemos constitución violada sistemáticamente, pero hay un instrumento que invoca el chavismo, invoca la oposición, invoca a la sociedad como una constitución. Lo que pueda salir de un proceso que se haga de manera excluyente, antihistórica, antidemocrática, lo que pueda salir de allí ya no merecerá el nombre de constitución. Eso podrá ser un instrumento de partido, un documento de sectores, de corporaciones que hayan participado allí, pero no podrá ser ya una expresión legítima de la soberanía del pueblo y además en estos términos de la convivencia a futuro en el país no podrá ser una constitución de todos, porque al menos la mitad de los venezolanos, a través de la Asamblea Nacional que los representa, están diciendo que exigen referendo. Porque ahora, ya la Asamblea Nacional se pronunció en ese sentido, formalmente, claro, señalando que tiene que haber un referendo para que el pueblo diga si quiere ir o no ir a una constituyente. ¿Esto elimina también las elecciones presidenciales? Bueno, digamos, por lo que se ha dicho hasta ahora, por el periodo de funcionamiento de esta Asamblea, que aparentemente sería corto, según ha dicho pues, el convocante y quien está definiendo todo el proceso, que es el presidente de la República, pues aparentemente sería una constituyente de un periodo no muy largo, con lo cual lo que estaría comprometiéndose son las elecciones de gobernadores y las elecciones municipales. Estamos llegando al final, pero una pregunta para terminar en concreta. La oposición pidió la constituyente en sus inicios de este proceso conflictivo que tenemos. Ahora la rechaza, ¿por qué? Bueno, digamos, podría decirse que hubo sectores muy respetables, personalidades muy respetables, que plantearon el tema de la constituyente. Te puedo decir lo que yo siempre he dicho, lo que siempre he señalado al respecto de la constituyente. Primero, siempre, y eso está escrito en obra escrita y en la cátedra universitaria,
hay que hacer un referendo para que el pueblo diga si quiere o no quiere constituyente y para que apruebe las bases. Esa es la posición de la cátedra universitaria cuando hemos discutido ese tema. Y segundo, si vamos a ir a una constituyente tendría que ser de la reconciliación.